Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes esta noche. Y hoy le quiero terminar la parte 3 entonces del ministerio profético que veníamos dando. Todos los que puedan tomar nota, los animamos a que puedan tomar nota de estas palabras que vamos a estar soltando en esta noche. Amén. Yo hoy quiero hablarles del Deuteronomio 18:21. Yo quiero hablarles hoy de la prueba de la profecía. La prueba de la profecía, porque vivimos tiempo y yo creo, ¿cómo les puedo decir esto? Digamos, el ministerio profético es hermoso, es lindo y Dios nos quiere bendecir con este ministerio, pero también pueden haber peligros dentro del ministerio profético. Por eso es que muchas veces gente ha rechazado este mover, pero no es que hay que rechazarlo, sino simplemente que hay que ver cuáles son los peligros del ministerio profético, que muchas veces se han pedido a los profetas de que se cuiden en un montón de cosas por situaciones, tragos amargos que se han pasado por experiencias proféticas, pero la palabra de Dios lo enseña bien claro a eso, así que no es motivo para no creer en la profecía. Que haya habido momentos donde hubo falsas profecías o hubo eventos así, no significa que la profecía en sí esté mal. Miren lo que dice Deuteronomio 18:21, que dice así: Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Ahí está. ¿Cómo conoceremos la palabra de Jehová? Ahí dice el versículo siguiente, bueno, se los digo yo. ¿Cómo conoceremos la palabra de Jehová? Se conoce en este sentido, en el cumplimiento, en el cumplimiento. ¿Por qué le digo esto? Que parece muy sencillo, parece una cosa bien básica, pero muchas veces las personas dejan de creer en la profecía por el hecho de haber tenido malas experiencias, pero usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios establece la señal de un verdadero profeta o la señal del ministerio profético en que esa palabra se va a cumplir, como yo le había dicho ya en los domingos anteriores. Entonces, la prueba que usted tiene que hacer siempre con respecto al ministerio profético, la Biblia lo establece. La Biblia establece que tenemos que probar la profecía. Yo sé que eso no nos gusta mucho, ¿ven? No, entonces hoy yo quiero tocarle un tema un poquito más delicado, pero sí tenemos que tocarlo, hermano, porque tenemos que saber y formar la iglesia para que pueda ser astuta en discernir la palabra del Señor, amén, de ser astuta para que no sea engañada, porque dice la palabra de Dios que aparecerán falsos maestros, falsos profetas. Entonces la iglesia necesita estar enseñada para que cuando aparezca una palabra falsa que no es de Dios, nosotros podamos enseguida detectarla. Entonces usted tiene que saber de que no está mal el ministerio profético, pero tiene que ser desarrollado, estar entrenado para saber detectar cuando algo no es de Dios. Entonces usted se va a dar cuenta, punto número 1 en la palabra de Dios que establece es eso, el cumplimiento de la profecía. Usted no puede tragar toda palabra profética que le suelten solamente por el hecho de que sea una profecía, sino que usted tiene que ir viendo ese cumplimiento de esa palabra. Como yo le expliqué, a veces el cumplimiento no es instantáneo, puede ser más adelante, pero siempre vea eso. Vea que una cosa es que el profeta de 8 palabras se equivoque 6, y no que de 8 se equivoque 7, porque ahí ya, digamos, le quiero decir, hacerte 6 se equivoque 2, o que equivoque, o sea, ya no es lo mismo que erre. Porque a veces el problema con el ministerio profético es justamente la mezcla de la emoción con el espíritu. Entonces puede ser que una persona esté dando una palabra profética que en realidad está mezclándose con una emoción mía. Entonces ahí es donde entró el problema en iglesias donde hermanos que decían porque el ministerio profético es peligroso. En realidad no es que sea peligroso el ministerio profético, es que son los canales nosotros, somos los humanos que podemos fallar. No es Dios el peligroso, no es peligroso el ministerio, sino que es que somos nosotros los que tenemos que crecer y madurar. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Inmadurez en cualquier mito puede haber, pero lo que usted hoy quiero bendecirlo a cada uno de nosotros es que usted crezca en discernimiento. Crezca en discernimiento para poder discernir el mover profético, discernir una palabra profética, porque yo, es como decirle, falso profeta, no lo podemos librar de eso. Nosotros como pastor quisiéramos que nunca se topase con ninguno de esa experiencia, ¿verdad? Como usted, como su papá, no quisiera que sus hijos sufran y que tengan, bueno, pero la cuestión es que la vida, lamentablemente, podemos encontrar esas experiencias. La palabra de Dios está llena de versículos que dice que se levantarán falsos pastores también, falsos profetas. Entonces la idea no es negar el ministerio, sino que la idea es crecer en discernimiento, que nosotros podamos crecer en saber cuándo verdaderamente una palabra es de Dios y cuándo no. Entonces, ¿cómo se conocerá? La palabra de Dios dice eso, por ese cumplimiento que Dios va a traer a esa palabra. Mira lo que dice 1 Corintios 14:29.
Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¡Wow! Qué fuerte esta palabra. Es como que a nosotros no nos gusta porque no queremos hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? No queremos que la persona se sienta incómoda, pero todo profeta tiene que estar ávido y dispuesto a que su palabra sea juzgada, porque eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Si nosotros no juzgásemos una profecía, estaríamos siendo ingenuos, estaríamos siendo, vamos a decir, inmaduros. Es como el chico que le dice algo y se traga todo, no. Nosotros tenemos que crecer en discernimiento porque tenemos que recibir la palabra, pero dice la palabra, y los demás juzguen, o decir, que hablen los profetas, no está mal, que suelten palabras, que bendigan, pero siempre la congregación va a estar filtrando y juzgando esa palabra para ver si realmente se está adecuando a la palabra de Dios, se está adecuando a lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Sí, es una situación que la tenemos que hacer. Por eso hoy yo les quería hablar con respecto al ministerio profético, esta arista que tiene, que no es que sea malo, sino que tiene esa arista también, de que puede pasar de que tengamos que juzgar la profecía, ¿verdad? Hay profecías que se han dado que no eran acertadas, no eran acertadas en el tiempo, no eran acertadas en el lugar, no eran acertadas en un montón de cosas. Y bueno, y nosotros quizás creímos todo y después preguntamos, Dios falló. No es que Dios falló, es que simplemente no discernimos bien. Entonces la palabra de Dios no dice, bueno, pero pastor, pero yo no me quiero meter con esos temas, y yo me pongo a discernir, que me peleo con este, me peleo con el otro, que si creo o no creo, mirá si me equivoco. Y hermano, el consejo de la palabra de Dios es que usted aprenda a discernir, ¿verdad? No es que lo puede pasar de largo o obviar. Porque ¿saben por qué? Porque por su salud espiritual. Usted tiene que aprender a discernir la palabra profética para que usted pueda, de esa manera, no salir herido, no salir lastimado, ¿no es cierto? No salir confundido, en una palabra. Entonces, necesitamos crecer en juzgar la palabra profecía, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos aconseja que tenemos que aprender. Entonces, en esta noche tenemos que saber. Miren lo que dice 1 Juan 4:1. Fuerte también. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí dice, no creáis a todo espíritu. Es decir, ¿qué pasa, Juan? ¿Estás tan desconfiado? No es que Juan era una persona negativa, que no quería a los profetas, no. Juan estaba diciendo de los falsos profetas. Entonces dice, no creáis a todo espíritu. La palabra de Dios a nosotros nos enseña de que tenemos que tener cuidado también, que la profecía es una bendición, pero tenemos que probar siempre los espíritus si son de Dios. Porque, pues, ¿qué pasa? Puede estar el espíritu humano, el espíritu mío, el espíritu de Dios o un espíritu diabólico. Puede pasar también esas cosas. Pero a veces no es que sea el demonio, es mi mismo espíritu, la misma intención mía. Entonces probar si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces es una verdad. La palabra dice que es una verdad. Lamentablemente nos vamos a encontrar con todas estas cosas. Porque así como Dios levanta profetas de Él, Satanás ¿cómo levanta? Profetas de Él también. Profetas del desastre, profetas de la calamidad, profetas de la desgracia. Entonces la iglesia tiene que ser madura en ese sentido para poder discernir bien cuáles son las cosas que vienen de Dios. Amén. Miren lo que dice también. Se necesita discernir entonces si es de Dios para probar la profecía. Primera de Juan 4:1 es el que leímos recién, ¿verdad? De probar los espíritus. El profeta está llamado, yo ponía acá, a ejercer control sobre sí mismo según sea necesario, porque así lo dice 1 Corintios 14:32. Ese sí, mire lo que dice, también lo han conocido, lo han escuchado alguna vez. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí está, es decir que el profeta tiene que demostrar dominio propio. ¿Por qué? Porque si el profeta, digamos, cuando está ejerciendo el ministerio, no es capaz de sujetar su propio espíritu, fíjense, puede hacer desastre. ¿Vieron cómo dice el dicho mono con navaja? ¿Vieron el dicho ese? ¿Escucharon? Un mono con navaja. Digamos, no es que el problema es la navaja, el problema es el mono que a lo mejor no sabe manejarse y hace desastre con la navaja. Entonces, el problema es ese. El problema no es que el profeta está dando, sino que el profeta todavía a lo mejor no ha visto y entendido que su mismo espíritu tiene que estar sujeto a los profetas. Es decir, que el profeta tiene que saber, digamos, tener prudencia para poder manejarse. Entonces, y todos conocemos estos comentarios, que vos sabés, que me encontré, que mirá lo que pasó, dieron esta palabra y cómo puede ser. Entonces, por ejemplo, se ha dado casos donde el profeta, por ejemplo, yo escuchaba un testimonio
el otro día y el profeta le iba a dar una palabra, un pastor que venía de visita. Y el pastor le dijo, ¿qué le parece, hermano, si la palabra la damos después? Porque yo quiero subir a la oficina a hablar con este hermano, le dijo, algo así. Y el profeta dice, no, ¿cómo puede ser? Se te está levantando contra un profeta de Dios, le decía todas estas cosas, que te va a ir mal, que como si yo te quiero dar una palabra. Entonces, a lo mejor la palabra era de Dios, pero en ese momento no era el momento adecuado y era después, pero el profeta se enojó porque creía que ese era el momento de fluir. Y a lo mejor, como dice este versículo, el espíritu del profeta tiene que estar sujeto, porque la palabra de Dios se va a dar igual, sea antes o después se va a dar, pero él también tiene que estar sujeto. No puede ser que uno no se pueda controlar, digamos, no se pueda sujetar en ese sentido, porque ese fue el problema con el ministerio profético, que aparecían personas o profetas que parecían no controlarse, entonces la gente se cerraba, los pastores desconfiaban de todo ese mover, porque veían que justamente, no todos, porque yo sé que hay buenos profetas también, que se saben sujetar y controlar, ¿no es cierto? Pero también está el profeta que a lo mejor no puede controlar su impulso, entonces eso hacía que pierda credibilidad el ministerio o la palabra profética, que quizás era una tremenda palabra, pero por una situación así tan tremenda se perdió esa palabra, y a lo mejor la mujer o el hombre, el profeta que sea, digamos, lo tomó mal cuando simplemente era una cuestión de postergarla para otro tiempo. Entonces, ese versículo nos habla claro a nosotros que es un principio del ministerio profético, que el profeta también puede sujetar su espíritu cuando recibe una palabra de Dios. Entonces, debemos cuidar ese detalle siempre cuando nos metemos en las profundidades de los proféticos. Y mire el que dice el otro versículo, 1 Corintios 14:32. 1 Corintios 14:32. Ya lo vimos. Entonces, ahora les quiero dar el ejemplo, después de haber leído este versículo, acerca de Samuel, cómo él avivó el oficio de profeta en Israel, cómo Dios lo había usado él. En ese tiempo, digamos, el profeta Samuel había como tres unciones, vamos a decir. Estaba el sacerdote, el profeta y el rey. En el tiempo de Israel, el sacerdote, que era como, vamos a decir, un pastor, era como alguien encargado del templo, del lugar, era el sacerdote, el rey y el profeta. El profeta asesoraban, en el tiempo antes de los profetas, los que asesoraban a los reyes eran los sacerdotes, y los sacerdotes lo asesoraban con la ley de Dios. Pero después Dios comenzó a levantar a los profetas, y muchos profetas eran sacerdote y profeta a la vez. Jeremías, por ejemplo, era un sacerdote y a la vez era un profeta. Entonces ejercían como estos dos ministerios. Y puede pasar a veces que alguien sea pastor y también fluya en lo profético, también, ¿no es cierto? Porque Dios en muchas personas combinaba unciones. Entonces, cuando el profeta Samuel comenzó a entrenar a los profetas empezaron a ser posicionados en distintos reyes, como que cada rey, fíjense que no todos iban al mismo profeta, había distintos profetas en ese tiempo, y cada profeta era como que estaba cerca de un rey determinado. Fíjense que Isaías estaba cerca, si no me equivoco, del rey Usías, cuando él dice Isaías, al principio vi yo el tiempo del rey Usías, entonces estaba más cerca de esa corte. Entonces había profetas que estaban cerca de determinados reyes, porque así más o menos se fueron organizando. Samuel los fue organizando y fue distribuyendo los profetas para los reyes, para que todos los reyes tengan un profeta al que puedan consultar palabra de Dios cuando tengan que tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, antes se consultaba a los sacerdotes, y cuando yo comienzo a levantar a los profetas, los reyes era muy común que consultaban a los profetas, ¿verdad? Entonces, una vez que los profetas eran formados, comenzaban a fluir, pero necesitaban pasar por ese proceso de ser formado. El profeta necesitaba aprender esas cosas para moverse bien, como cualquier ministerio, como el pastor, como el que sea, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos, hermanos, eso ténganlo bien en claro, como ya se había hablado, de crecer en discernimiento de espíritu, para poder probar la profecía. Amén. Entonces usted lea la palabra, conozca del Señor, pregunte. Yo, por ejemplo, en nuestra iglesia siempre los hermanos, la mayoría están enseñados ya, que cuando viene, por ejemplo, una visita o le dan una palabra profética, generalmente cuando algunos no la entienden,
van y los pastores y nos preguntan, ver cómo, qué es lo que quiso decir, qué pasó. Entonces se trata de ayudarlos, porque solos pueden como malinterpretar la palabra, pueden tomarla mal o pueden recibirla de una manera. Entonces, como que el pastor va a administrar, como conoce ya la grey, conoce a los hermanos, conoce la situación de cada persona, va a tratar de administrar. Entonces ya muchos de la iglesia, de la mayoría de la iglesia, están enseñados a siempre sujetarse a la autoridad que Dios le ha dado. Entonces cuando reciben una palabra, siempre generalmente algunos se cierran. Si no está reconocido por la iglesia, como que algunos se cierran, pero justamente por estas situaciones, porque a veces la palabra profética necesita ser discernida, que la persona discierna esa palabra, y muchos no tienen el discernimiento desarrollado. Entonces necesitan que el pastor esté con ellos también, ¿verdad? Porque así, lamentablemente, para ser totalmente franco, hermano, y sincero, han pasado tantas situaciones difíciles en las iglesias que muchos después se enojan con el Señor, pero es porque no supieron interpretar la palabra, no supieron que alguien le dé un seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es necesario, es importante que cuando hay una palabra se pueda discernir bien, porque cuando no hay discernimiento, la persona le puede caer mal esa palabra. ¿Ven? Entonces, no es que, le vuelvo a repetir, el ministerio profético tenga la culpa, sino que es una arista que tiene, que necesita ser discernida. Amén. Entonces usted siempre que recibe una palabra y busque de Dios discernimiento, busque de Dios, por supuesto que créala, si es de Dios, créala, pero por eso Dios nos confirma también. Vieron que a veces Dios nos confirma las palabras varias veces, porque uno está como en esa pregunta, si realmente la palabra de Dios, cómo es, o me la imagino yo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? La función del profeta hoy, en nuestro tiempo, es avivar un fuego, avivar el fuego de Dios en su pueblo, como dice Efesios 3:5, traer una revelación específica a la iglesia, al pueblo. Amén. Mira lo que dice Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está, entonces los profetas revelan por el Espíritu misterios a las generaciones. Entonces el profeta, la función del profeta en estos tiempos, hoy actualmente, porque este Efesios está escrito en el Nuevo Testamento, es revelar misterios a la iglesia, revelar cosas, es establecer revelaciones que la iglesia necesita conocer. Entonces son necesarios los profetas. En primer lugar, esa es la función que tienen hoy, es revelar, traer revelación. El ministerio profético trae revelación. Un profeta se dará el tiempo para escuchar de Dios de una manera especial y va a pasar estudiando de su palabra. Entonces, ¿cómo es que va a recibir el profeta esa revelación? Si no es buscando de Dios y trabajando con su pueblo. Entonces, siempre piénsalo, hermano, nunca la profecía va a traer condenación. Nunca va a traer condenación. Una palabra profética es muy difícil. Dios tiene mucha misericordia con la persona. Digamos, siempre puede ser exhortativa, puede decir, mirá, hermano, de acá a un tiempo, si no cambias, se pudre todo. Y sí, uno recibe esa palabra y trata de cambiar. Pero Dios siempre da la oportunidad de arrepentirte. Porque yo le decía a Nínive, viene lo que viene juicio, viene esto, pero si se vuelven a mí, ¿qué pasó con Nínive? Se escaparon del juicio. Entonces Dios siempre da una palabra profética para advertir a tiempo. No crea que la palabra profética es para exterminar a la persona, sino que, porque a veces Dios te dice una palabra que fue fuerte, que fue dura, fue desacudida, y uno piensa que Dios está enojado con uno. ¿Verdad? ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto le han tenido que discernir la palabra? Entonces piensa que Dios ya está, ya nos vemos en el infierno quemándonos, con los demonios encima, o sea, nos vemos perdiendo la salvación, nos vemos en cualquiera, y perdemos todo tipo de esperanza. Entonces, la palabra profética no es con ese propósito, la palabra profética es para darnos una oportunidad de volvernos hacia Dios. Entonces siempre el espíritu del profeta trae una revelación nueva y traer algo precioso a nuestra vida. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios marca. Y en segundo, mire lo que dice 1 Corintios 14:25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahí está. Entonces el profeta, como trae una revelación sobrenatural que no es accesible por medios de intelectuales, por conocimiento,
ya está. Digamos, la persona dice, acá hay algo oculto que fue manifestado, verdaderamente Dios está entre vosotros. Esa es la prueba de que Dios se manifestó. Porque miren lo que Dios le dijo a Job. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Job? Señor, ¿qué pasa? Que no aparece, ¿dónde está? Esto que lo otro, mira lo que es mi situación. Y Dios le aparece a Job y le dice, ¿dónde estaba yo cuando yo formaba el Orión, las estrellas? ¿Conoces tú la puerta del Abadón, la puerta de la muerte? Esto que le empieza a hablar cosas que ni la teología ni existen, porque cosas muy profundas. Yo le estaba hablando de la puerta de la muerte, de la tierra del olvido, etcétera, etcétera, de la tierra de los chacales, todas profundidades del infierno le estaba hablando. Y Job, ajá, no entendía nada de lo que le estaba diciendo Dios. Está bien, está bien, está bien. Entonces Dios le estaba queriendo decir, hay muchas cosas profundas, hay muchos misterios que solamente Dios está en conocimiento de saber. Y dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Entonces verdaderamente ahí declara que verdaderamente Dios está entre nosotros. Pero Job, si Dios no se lo decía, no lo iba a poder saber ni en figurita. Nunca lo iba a poder llegar, ni la ciencia puede llegar a descubrir las puertas de la muerte. ¿Qué científico puede descubrir eso si no es por revelación del Espíritu? Amén. Entonces, cosas que son que traen revelación a nosotros, que no vienen por otro canal que no sea la revelación de Dios. Entonces, el profeta va a descubrir lo oculto y la persona va a decir que Dios estaba entre medio de ello. Eso es, hermano, diga conmigo, eso es revelación. Eso es revelación. Cuando revela algo que estaba oculto, algo que no se podía acceder por otros mecanismos, por otros medios, ni por la religiosidad, ni por el estudio, ni por congregar. Son cosas, hermano, ocultas. Si dice la Biblia que estaba oculto, realmente era algo que no podíamos acceder. Pero la revelación lo trae a nuestra existencia. Por eso es que el ministerio profético tiene esa función hoy. Hoy tiene esa función, sigue revelando cosas ocultas, hermano. ¿O usted cree que ya sabe todo de la humanidad las cosas de Dios? Hay cosas muy profundas. ¿Qué dice Jeremías 33? Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos quiere enseñar, entonces uno tiene que ser humilde en ese sentido, decir, Señor, yo creo que hay muchas cosas más que yo no puedo conocer. Y es por eso que el ministerio profético tiene hoy su vigencia, porque si hay tantas cosas ocultas, hay tantas cosas por descubrir, tantas cosas por conocer, que uno no ha llegado al tope de las cosas, hermano. A pesar de que han pasado siglos en la iglesia y la revelación ha ido creciendo y hemos entendido montones de cosas como iglesia, pero hoy no tenemos toda la revelación. Yo le dije a ustedes lo que pensaba Martín Lutero en el siglo XVII, yo creo que se lo conté una vez o no se lo conté, que Martín Lutero pensaba que había que revolucionar la iglesia y en eso estaba re bien. Él venía pensando bárbaro, la palabra de Dios para todo el pueblo, cada uno con su Biblia. Antes nadie tenía la Biblia, solamente los sacerdotes. Hasta ahí venía re bien. Lutero iba en el top de los avivadores, venía avivando todo. Pero con la mujer tenía un problema grande. Él pensaba que la mujer no podía pensar mucho porque se iba a explotar la cabeza, decía. Eso decía Lutero, hermano, se lo cago el reformador de allá arriba, lo teníamos. Pero no importa, hermano, nosotros lo toleramos a eso porque sabemos que era cuestión de la época. Él estaba en esa época y era todo lo que conocía. Era todo el avivamiento que había en esa época, toda la revelación que tenían. Entonces, él estaba con mucha revelación en un montón de cosas y en otras áreas le tenía mucha oscuridad, no conocía todas las cosas. Y hoy nosotros tenemos una revelación tremenda, mucho mayor de lo que tenían ellos. Creemos un montón de cosas, pero aún así nuestros hijos van a tener revelaciones mucho más grandes de lo que nosotros hoy tenemos, porque eso va siendo progresivo. Las generaciones Dios las viene tratando y Dios nos va a revelar cosas. Entonces Dios no ha revelado todo y se acabó todo en una sola generación. Dios tiene muchísimas cosas más para revelar. Entonces, el segundo lugar de que el ministerio profético hoy cumple es de traer una visión. Mire lo que dice Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahí está. ¿Qué pasa entonces con la profecía? Es muy importante, parece, pues, según Proverbio. Porque dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, wow, tremendo. El Proverbio está clarito que realmente si queremos, ¿qué? Visión. ¿Vieron como los caballos cuando se le abre el cerco ¡prum! Y salen volando para un lado y dice chao? Se desenfrenan desbocados los caballos. Bueno, así es lo mismo cuando un pueblo no tiene visión. Vamos para acá, vamos para allá, no. En cambio, la visión es traída a través de un ministerio profético para ver hacia dónde tenemos que ir caminando. Entonces, esos son los pasos. Hace poquito estábamos hablando con Daniel, nos conectamos casi siempre una vez al mes mínimo.
y Él casi siempre nos está dando una palabra de bendición, una palabra profética, como Él siempre nos está ministrando, pastoreando, como cobertura profética, y nos va dando lineamientos, vamos para acá, vamos para allá, vamos para el este, para el oeste. Entonces uno tiene que tener visión. Y últimamente también con la pastora cuando orábamos, Dios viene dando palabras, nos viene orientando, nos viene dando direccionamiento en la semana, los miércoles o los domingos o en las casas, siempre cuando nos juntamos, Dios nos está dando visión. Amén, porque ese es el ministerio profético, trae visión y la palabra de Dios está clarita, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, hermano, qué triste tener un pueblo desenfrenado, un pueblo que tira para cualquier lado, no sabe para dónde va. Como decía ese programa de televisión, el pueblo que no sabe dónde viene, no sabe dónde va, así decía el dicho. Entonces, nosotros a veces estamos así, el cristiano en la iglesia está dentro de las paredes, pero no sabe dónde tiene que apuntar su vida. ¿Vieron, hermano? Entran a la iglesia y dice, ¿y ahora qué hago? Hay un libro, creo que se llama así, Me convertí, ¿ahora qué hago? Así se llama. Hermano, amén, porque eso pasa, yo le aseguro que pasa, y en el trabajo pastoral lo vemos siempre. La persona se convirtió, gloria a Dios, pero después tiene que empezar a caminar y casi que no tienen idea de todas las áreas que tiene que empezar a cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que comenzar a hacer en el Evangelio y parece que, wow, esto es demasiado, pero bueno, es la visión que Dios no tiene que cambiar. Es como que Dios nos saca un lente, nos pone otro y dice, yo quiero que ahora mires la vida así. En la finanza, hermano, ¿cuántas veces estamos acostumbrados a vivir de una manera en el mundo? Y cuando entramos al Señor, Dios nos quiere cambiar la bocha y es como que nos cuesta porque nosotros venimos viendo la vida de una manera y Dios ahora nos quiere cambiar por medio de la profecía, nos quiere enderezar, nos quiere dar una visión diferente. Y nosotros tenemos que tratar de aceptarla. Gloria a Dios que si tenemos visión, que si un profeta nos da una palabra, gloria a Dios, porque sin esa palabra muchas veces la iglesia o el cristiano camina perdido. Amén. Sabemos que la palabra de Dios es nuestra guía, todo, pero la profecía es lo que marca en el ahora esa visión donde tenemos que avanzar. Amén. Entonces el ministerio profético trae visión, propósito, sentido, dirección al pueblo de Dios. El tercer propósito es que advierte. Mira lo que dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo se lo había dado ya este versículo. Entonces ahí dice exhortar, como yo les expliqué al principio. Es un propósito que tiene el ministerio profético, advertir. Miren, yo le quiero decir una cosa con todo mi corazón, le abro mi corazón esta noche con toda honestidad. La palabra de Dios cuando te advierte, Dios no te obliga. Amén, hermano, entonces es tremendo lo que Dios pone en nuestras manos. Porque Dios te dice, yo quiero que vos hagas esto, yo quiero que dejes esto. Pero uno dice, y yo sigo caminando igual y no pasa nada. Dios no me hace nada. Como que uno dice, uno espera el juicio, no ejecuta la voluntad de Dios y parece que uno espera el rayo que va a caer y no pasa nada. Y Dios tiene misericordia y uno cree que porque Dios tuvo misericordia no va a venir el castigo o no va a venir las consecuencias del pecado. Pero la palabra de Dios advierte, amén, hermano, pero Dios no obliga a que ejecutemos. Si viene el Señor y en cierta manera sí nos puede presionar, sí nos puede direccionar y nos puede tomar y decir, vamos a hacerlo y lo hay que hacerlo y lo tenemos que hacer. Pero la advertencia cuando Dios viene, eso ya cuando es el extremo, porque Dios primero siempre nos advierte y espera que yo decida ejecutar la palabra. Porque si no, no sería sentido, si no teníamos un Dios déspota, ¿verdad? Que se hace esto y se acabó. Dios nos conquista a nosotros, trata de enderezar nuestro corazón a través, como dice el profeta en el Antiguo Testamento, que dice, con cuerdas de amor los traje a Israel. Y era un pueblo duro, hermano. Israel era, dice la palabra, que era duro de cerviz. Era un pueblo que le daba tregua a Dios, le daba tregua, le mandaba guerra. Se volvían un tiempo a Dios, después se alejaban, y Dios les mandaba otra vez y estaba todo bien y se volvían y era como un tira y afloje con Dios. Y Dios dice, sin embargo, los traje con cuerdas de amor. Dios no está así diciendo con la vara. Y eso que estamos hablando del Antiguo Testamento, hermano. Estamos hablando del Antiguo Testamento donde Dios era mucho más estricto que ahora y Dios sigue siendo estricto, pero hoy está la Cristo y está la gracia. Pero en ese tiempo Dios lo traía con cuerda de amor. Entonces cuando Dios nos da una palabra de advertencia, necesitamos ejecutarla de corazón, hermano, no batallar así con el Señor, diciendo si no pasa nada, desafiarlo a Dios.
a ver qué hace Dios, a ver si me va a ejecutar tu juicio sobre mí, sino que realmente Dios nos advierte y desea que comprendamos esa advertencia, comprendamos esa palabra. Entonces, siempre el ministerio profético, por eso que una vez se dice, pero si al final no pasa nada, al final no pasa nada. Dijeron que Colombia iba a pasar esto, dijeron que México, y mirá lo que pasó. ¿Quién sabe lo que ha pasado en el medio? ¿Quién sabe si Colombia se ha arrepentido? ¿Quién sabe si esta persona después de esa palabra volvió a su casa y se humilló? Porque dice la Biblia, ustedes se acuerdan del pasaje del rey, si no me equivoco, del rey Acab, no recuerdo el nombre ahora, pero a uno de los reyes de Israel, que Dios le da una palabra tremenda, le advierte, le dice, si no cambiás, se viene calamidad, se viene tremendo para vos. Y dice que el rey llegó a su casa y lloró, se tiró a Dios, le dijo, Dios, perdóname, me vuelvo a ti. Y Dios le volvió a hablar al profeta y le dice, no recuerdo, pero Ezequías, y él le dice, ¿has visto cómo se ha humillado delante de mí? Por cuanto hizo eso, no volverá mal sobre su vida. Entonces, es como que Dios se volvió de hacerle mal contra él. ¿Por qué? Porque él fue advertido y enseguida se humilló. Él se quebró delante de Dios, dijo, no, Señor, no sea sobre mí esto, no sé, recuerdo las palabras que dijo, pero él se volvió a Dios. Él se volvió a Dios con todo su corazón. Y había hecho macana, hermano. Había hecho mal. Y sin embargo, él recibió la advertencia por medio de ese ministerio profético. Y él no dijo, vamos a ver si se cumple la palabra, o no fue en contra de Dios. Porque a veces nosotros discutimos con Dios, ¿verdad? Cuando Dios me da una palabra a mí, no, pero no me parece, Dios. Enseguida es como que uno no está de acuerdo con Dios. Y bueno, somos seres humanos. Pero este rey no hizo eso. Este rey cuando recibió una palabra se vio el corazón y dijo, bueno, Señor, se me acabó la joda, me tengo que poner las pilas, Señor, me vuelvo a Dios. Y así dijo y sí se hizo, digamos. Y él no sabía si Dios iba a dar el brazo a torcer, hermano, porque es otra cosa. Él no sabía que iba a pasar eso, sin embargo la misericordia de Dios tuvo. Porque él podría haber pensado, se me acabó, yo creo que Dios viene este juicio y se acabó. Y sin embargo él se la jugó y dijo, Señor, me voy a arrepentir. Porque como decía David, pues prefiero caer en la mano de Dios y no caer en la mano de los hombres. Cuando él pecó, dijo, Señor, pequé, que Dios le dijo, ¿qué quieres? Esto, mortandad, esto, Señor, que caiga en tu mano, hacé conmigo como tú quieras, dame el castigo que tú quieras. Y Dios le dijo, bueno, le dio el castigo más leve de los tres, pero se lo dio igual, hermano, no zafó, en ese caso no la sacó tan barata. Pero, de todas formas, él tomó la advertencia, se volvió a Dios, y como yo le digo, puede pasar lo que pueda pasar, no sabemos. Porque vieron que uno dice, me vuelvo a Dios, y Dios, me volví, todavía estoy sin trabajo, todavía estoy sin más, todavía estoy en mi familia. No importa, usted vuelva hacia Dios, que pase lo que pase, después será problema de Dios. Amén, hermano, porque uno tiene que volverse a Dios. Después la circunstancia no importa. Entonces cuando usted recibe una advertencia de parte de Dios, tómela bien en serio y no se enoje con Dios. No se enoje porque Dios no lo hace para maldecirnos ni para maltratarnos. La advertencia de Dios siempre es para darnos una oportunidad. Y a veces nos pasa, hermano, porque nos pasa que Dios nos toca en algo que no nos gusta. Es la verdad, no nos gusta. Si no, no sería una advertencia, ¿verdad? Entonces, Dios hoy sigue dando advertencia, hermano. Dice la palabra de Dios que Jesucristo viene pronto. Y nosotros predicamos, arrepiéntanse. Estamos advirtiendo a la gente que se vuelva a Dios. Y la gente sigue. Y su vida, y uno dice, Señor, pero ¿cómo puede ser que siguen con sus vidas como nada? Y Dios sigue advirtiendo. Dios sigue diciendo, vengo pronto, iglesia, prepárate, busca. Como dijo Jesús, yo quiero que mi iglesia esté velando, esté orando. Jesús advirtió, porque va a venir como ladrón en la noche, va a venir así, va a venir asá. Y Jesús advirtió, y la iglesia tiene la oportunidad de decir, sí, Señor, yo me voy a preparar, voy a tomar en serio esa palabra, porque yo sé que Cristo viene, y me voy a poner las pilas, voy a empezar a buscar de Dios. O bien voy a decir, pero si no, una vez me dijo un hermano, estábamos en mi casa, y me dijo, ¿sabes hace cuándo vienen diciendo eso? Me dijo así. Me dijo así, hermano, y yo me dio tristeza en mi corazón. Yo le dije, bueno, hermano, pero es verdad. Yo sé que hace mucho que lo vienen diciendo, pero ¿sabes por qué no viene? Porque Dios tiene misericordia. Por eso que no viene. O vos te crees que Él no podría venir. Cualquier momento puede venir. No diga eso. No le dije más nada, yo por respeto, por amor, porque él me lo decía un poco en broma y un poco en serio. Y entonces... muchas personas están así, hermano, diciendo, sí, ¿cuántas veces dijeron que Cristo iba a venir? No importa, hermano, cuando yo le doy una advertencia, trate de, como hizo este rey, humillarse a Dios. Y lo que pase después, bueno,
Póngase en la mano de Dios, póngase en la mano de Dios y esa advertencia Dios va a enviar para nuestra vida. Entonces, miren lo que dice Esdras 5:1, lo que hicieron en ese tiempo con el ministerio profético. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Esos profetizaron, y miren esto en el versículo siguiente, en el capítulo 6:14, que dice el mismo Esdras. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahí está, dice que edificaron y prosperaban, ¿conforme a qué? A la profecía de ¿quién? Del profeta Ageo y de Zacarías, lo que yo le decía al principio, es decir, que la profecía fue tal cual, dándose su cumplimiento. Entonces ellos edificaban conforme a la profecía. ¡Qué tremendo! El ministerio de estos hermanos y este profeta, ¿qué es lo que hicieron? Fundar y establecer y edificar a las personas. Ellos edificaban conforme a la profecía. Entonces el ministerio siempre va a edificarnos, siempre va a llevarnos a edificar a nosotros. Mire, estaban todo en ruina. Estaban todo en ruina, mal, para atrás, los pueblos estaban destruidos. Cayó el profeta con una palabra y le dijo, vamos a edificar así, asá, para acá, para allá. Y ellos empezaron a levantar conforme a esa palabra y fueron edificando. Entonces siempre la palabra, el ministerio que Dios nos va a dar profético, nos va a edificar a nosotros, vamos a crecer. Porque nos va a dar una palabra que vamos a terminar edificando conforme a esa palabra que Dios nos da. Entonces siempre esa palabra, hermano, entonces nos va a hacer edificar y crecer. Y ya para ir terminando les digo que funda y establece. Mire lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, están codo a codo con los fundamentos, edificados sobre también los profetas. Entonces que los profetas no solamente están para emocionarnos y darnos una palabra linda, que nos haga estremecer, sino que también están para poner fundamento en la iglesia. Entonces en las iglesias nuevas son fundamentales los ministerios apostólicos, los ministerios proféticos, hermanos, porque ellos son los que están ayudando a poner el cimiento en la iglesia, a poner los bases, poner la visión en la iglesia, establecer esa visión, ayudar. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces el ministerio del profeta está haciendo algo de fundamento y establecer iglesia. Por eso es que el ministerio profético no tiene límite, hermano, no es que solamente se cierra una iglesia, puede viajar, establecer iglesias en un montón de lugares, trabajar en edificar personas y en fundamentar, porque lo dice la Biblia clarito, los que trabajan en los fundamentos de la iglesia es el apostólico y el profético, entonces trabajan a la par para fundar y establecer. Efesios 3:5 también habla al respecto. Ok, bien, entonces está bien, con ese de 2:20 está bien. Y este también que es muy importante, que parece una pavada, pero no es tan pavada, porque muchas veces uno como que lo sabe, lo tiene confirmado, pero ayuda a veces, ayuda. Hechos 13 del 1 al 3, mire lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué sirve el ministerio profético muchas veces en el cuerpo de Cristo? Es para confirmar llamados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Confirmar llamados. ¿Qué llamado? No llamado telefónico, es un llamado de Dios. Un llamado del Señor. Por ejemplo, usted quiere un llamado a ser pastor, evangelista, profeta y maestro. Yo nunca me olvido cuando a Ruth se le... buenísimo, se le habló de la intercesión profética. Y la verdad que uno no sabe todas esas cosas, ni sabe los dones que Dios deposita en cada persona. Pero como que una palabra te ayuda, lo podemos ver de esta manera. Cuando uno está viendo qué ministerio tiene o dónde quiere fluir,
el Espíritu Santo se va a encargar de confirmarnos a dónde Dios nos quiere poner, cuál va a ser nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces dice, apartarme de ABLD para la obra que los he llamado. Entonces todos tenemos un llamado de Dios, todo, absolutamente todo. Entonces usted pídale a Dios confirmación en lo que Dios lo quiere. Entonces Dios se va a confirmar. Amén. Nosotros hablamos justamente con mi familia, que cuando estábamos en la otra iglesia también, habíamos recibido confirmación. Yo le había hablado ya al ministerio profético, a los ministerios pastorales. Me acuerdo Daniel López cuando vino, y bueno, nosotros, digamos, ya estábamos ejerciendo el ministerio pastoral, y él nos decía, yo ya era pastor en Santo Tomé, y de todas formas él me dijo a mí, nos dijo a nosotros, que quería establecernos como pastor. Entonces él nos confirmó a nosotros el ministerio pastoral, digamos, o el ministerio para fluir en ese sentido. Entonces dio una palabra de confirmación del llamado que uno tenía. Uno dice, bueno, capaz que uno lo sabe, pero te lo confirma, de que realmente uno está con paz, de que está haciendo ahí la cosa bien, estamos donde Dios no quiere, en la voluntad de Dios. Y también puede pasar que uno no tenga ni idea para dónde quiere Dios que lo use. ¿Vieron? A mí, por ejemplo, me daba terror, a veces te da terror por el lugar. Porque, vos vas a ser pastor, bueno, ¿y a dónde te quiere Dios? Y no, yo tengo llamado a la Quiaca, yo tengo un llamado clarito, yo voy a plantar una iglesia en Rusia, gloria a Dios, y aparecía otro que estaba sentado al lado mío. Yo tengo un llamado a Mendoza, gloria a Dios, aplaudo. Y cuando te toca a vos no sabés a dónde Dios te quiere mandar, vos lo único que sabés que tenés que ser un pastor, y ahí como que vos necesitas esa confirmación de Dios, que el llamado, es más importante el llamado, por supuesto, los lugares Dios va abriendo puertas, pero aún así, es muchas veces que se sienten mal las personas cuando no saben a qué Dios los llamó, cuál es su lugar en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia muestra en el hecho del tiempo de los Hechos de los Apóstoles que esa unción profética también tiene el propósito en nuestros días de confirmar llamado, hermano. Entonces, usted cree al Señor de que realmente Dios lo va a, siempre y cuando, como yo siempre le digo, sea una profecía que sea de Dios, obviamente, hermano, ¿cierto? Sea una palabra que realmente sea de Dios, que le confirme el llamado y que realmente obviamente sea de Dios y no sea una palabra que no venga de Dios. Entonces, lo que dice 1 Corintios 4:14, 1 Timoteo, perdón, 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Tremendo, hermano, este versículo es muy tremendo. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿O estamos entendiendo bien? ¿O se le transfirió algo por medio de una palabra profética a ese hermano? ¿Qué le parece a usted el versículo? No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Mediante qué se le fue dado? Mediante una palabra profética le vino ese don, digamos. Entonces, porque dicen que los apóstoles en el tiempo, dice, quiero visitarlo, quiero compartirles una palabra, quiero compartirles algún don, dice. Y yo digo, bueno, Señor, ¿qué tienen los dones en la mochila? No es que lo tengan ellos, es que Dios los usa a ellos para transmitirte, impartirte un don. Entonces es activado. La persona, ¿no es cierto? Claro, es activada. Entonces, mediante la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, él tenía un don. Y hermano, Timoteo era jovencito, pero si bien lo que bien sabía Timoteo, es que el ministerio profético era claro, porque a él lo había recibido de parte de un ministerio profético. Así que nadie le podía contar que no existía, porque él lo había recibido por medio de un presbiterio, de una imposición de mano. Entonces lo sabía de primera mano. Por eso es que confirman llamado. Y para terminar, les digo que siempre el ministerio profético, la función de hoy, es trabajar, como yo le dije también, ya se lo vuelvo a recalcar, en equipo con los 5 ministerios. Es trabajar en equipo. No está llamado a trabajar solo el profeta. Obviamente, como el pastor tampoco, ni el maestro. Entonces el profeta necesita, ¿saben por qué necesitan? Porque no son dioses los profetas, y no son personas como vos y como yo, van al supermercado, toman mate, amargo, todo, son personas comunes y corrientes, amén. Entonces el profeta son seres humanos y ellos también necesitan de Dios, ellos también necesitan ser ministrados, ellos también pasan tan mal, pasan problemas, tienen necesidades, como el pastor, como cualquier ministerio. Entonces, si el problema es que si estamos solos, cuando estamos mal, no tenemos nadie que nos levante. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo andarán dos, como dice el versículo? Si alguien está solo, ¿qué va a hacer si no tiene alguien que lo levante? Se lo parafraseo en versión argentina.
Pero así dice la palabra de Dios, claro, que cómo andaremos así si no tenemos esa que nos levante. Bueno, justamente trabajemos en equipo, hermano, porque el ministerio profético es hermoso, tremendo, tiene todos esos peligros también, pero siempre y cuando se manejen solo, es más factible que el diablo confunda al profeta, ¿verdad? Porque cuando estás solo, sin una cobertura, por ejemplo, puede ser primero obviamente pastoral, y que estaba al lado, y después en el cuerpo de Cristo, hace que la persona se pueda confundir más, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno trabaja en equipo es una bendición. Y es más, hermano, Dios quiere eso, porque los profetas son una bomba en la mano de Dios, pero el enemigo quiere torcer todo. Y lo mismo que el pastor. Si se queda el pastor solo y no tiene un equipo que lo colabore, que lo ayude, es un tremendo problema, hermano. Tarde o temprano hay situaciones feas, entonces tenemos que trabajar en equipo. El ministerio profético es de alguna manera subjetivo por su naturaleza. Proporciona contrapeso. Me gusta esta palabra, hermano. Proporcionar contrapeso. ¿Vieron cómo uno tiene algo? Contrapeso. Cuando uno se equivoca, ¿qué pasa por acá? Me tiran la orejita por acá, y uno va más o menos enderezándose. Porque cuando uno se va, uno nota que se fue, hay alguien que me puede bendecir corrigiéndome. Pero si yo estoy solo y nadie me puede corregir, hago de estrago, ¿verdad? Puedo correr el riesgo de hacer estrago y que nadie me pueda exhortar a mí también. Entonces, esa es mi palabra, me gusta, contrapeso. Cuando nosotros vamos de una manera, los 5 ministerios me van a hacer un contrapeso acá. El maestro me va a dar una intrusión, el evangelista me va a bendecir también, el pastor me va a también pastorear, etcétera, etcétera. Y otros profetas del mismo ministerio también se pueden tener contrapeso entre ellos. Amén. Porque solo eso es el problema que muchas veces pasó, que no había contrapeso. Entonces lo que uno pensaba que era un pastor, creo que es profeta, por lo que tengo entendido, o estaba enseñando algo de tema. Él contó una vez que le pasó una experiencia, miren qué cosa loca, qué risa, ¿no? Pero esto puede pasar en cosas más graves. Él contaba que debía recibir una palabra de que una mujer, Dios le quería dar instrumentos. Entonces él le da una palabra de yo no sé que Dios me da algo con vos con instrumento. Y él no tenía esa única palabra. Dios le había dado que Dios le quería dar instrumento y que iban a venir avión, que se lo iba a dar a otro país. Entonces él le da la palabra, que instrumento. Y él decía, yo tampoco quiero ser chusma, porque si él preguntaba, vos sos músico o algo, él lo tomó para el lado de instrumentos musicales. Entonces si él empezaba a delirar en lo que él pensaba, le iba a decir, vos sos músico seguramente, yo te quiero instrumentos. Y resulta que después hablando con la chica se enteró que eran instrumentos quirúrgicos. Eran instrumentos para operaciones, nada que ver. O sea que si él se pasaba por un poquitito de la palabra que Dios le dio y él soltaba algo que a él le parecía, la iba a embarrar mal, iba a quedar como un falso profeta, pero la palabra estaba bien. Pero él ya le estaba por agregar que él era un músico, ya casi le estaba por decir que era un músico. Y era instrumento odontológico, ella no sé qué era. La cuestión es que, fíjense cómo es todo, hermano, que necesitamos ese contrapeso, porque nos podemos ir, hermano, somos seres humanos y ahí estamos, a un hilito nomás, nos podemos ir en algo que a lo mejor no era lo que Dios quería que digamos, porque Dios le reveló eso nomás, y ya está. Entonces, acuérdense, hermano, que los profetas son seres humanos, y pueden errar también, porque son seres humanos, no tienen todo la claridad cuando profetizan, a veces sí y a veces dan por fe lo que Dios le está hablando. Entonces, necesitamos entender eso, que necesitamos contrapeso en el ministerio. Nunca estemos solos. Yo le pido por favor, hermano, eso, que siempre en su ministerio usted busque estar coordinado, estar esa autoridad. Y una vez escuché una frase que yo para tener autoridad tengo que estar bajo autoridad. Y ahí Dios me da autoridad a mí también, porque yo al estar bajo autoridad de otro, yo soy autoridad delegada y puedo que otro tenga autoridad para mí. Entonces yo para tener autoridad tengo que estar bajo autoridad. Entonces, siempre hablando obviamente de ministerios proféticos que ya están establecidos en la iglesia, que ya han sido reconocidos. Entonces la iglesia puede tener, vamos a decir, este hermano va a fluir en lo profético, puede recibir una palabra tranquilamente que Dios le va a hablar, tranquilo, y listo. Y si hay algún problema, hable con nosotros, que le vamos a ayudar a discernir la palabra, etcétera, etcétera. Siempre tiene que haber un seguimiento. Si lo dejamos todo deriva al azar,
puede ser un problemón, hermano. Amén. Entonces, usted no tenga problema con lo profético, pero busque ayuda cuando no encuentre, no sepa discernir una palabra, pregunte, ¿qué pasó? ¿Qué significó esta palabra? ¿Me cayó mal? ¿Me parece que me cayó como patada al hígado? Etcétera, etcétera. Usted hable y no calle, hermano, así Dios lo direcciona. El último punto que le dejo es el ambiente para lo profético. ¿Usted quiere saber cuál es el ambiente ideal para que se desate la unción profética? Hoy cuando cantábamos acá me impactó esa última canción que cantamos. Tú eres santo, santo, digno de adorar. Esa canción parecía que estábamos acá un coro de ángeles. El ambiente ideal para lo profético, hermano, es la adoración. La adoración es lo que desata el Espíritu de Dios. Dios se mueve donde hay alabanza y adoración. ¿Usted quiere que Dios le hable, hermano? Adore continuamente al Señor. No se queda ahí tranquilito cuando hay canciones. Levante sus manos. Y lo mejor, abra su corazón, porque podemos abrir la mano y estar cerrado adentro. Abra su corazón y diga, sí, Señor, te adoro, te bendigo. Trate de enchufarse, de conectarse, porque la adoración, hermano, abre los cielos. Pasa cualquier cosa cuando adoramos. Cualquier cosa, hermano, descienden ángeles. Algo tremendo, tremendo. Entonces la adoración es una atmósfera, es un ambiente. Porque recuerden que Dios trabaja donde se lo adora. Y hermano, me puso muy contento un sueño que nos contó una de la hermano que como que veía a la iglesia que estábamos adorando y que íbamos a crecer y que la gente conversaba entre ellas, como que se distraía en la adoración, en la palabra, y como que veía un ángel y que algo así era la visión o el entendimiento que tenía, y que el ángel le decía a la gente, adoren, adoren, adoren. Fíjese que no le decía otra cosa, no le decía pongan ofrenda, salúdense, peínense que están despeinados. No, le decía al ángel, adoren, adoren. Era la intrusión, hermano, amén. Porque a veces estamos distraídos en el pueblo de Dios y lo que tenemos que hacer es adorar. Y en la adoración estamos pensando en el PowerPoint y no nos conectamos, amén, o en cualquier otra cosa, que nos distraemos. Entonces la adoración tiene que ser un tiempo donde la iglesia fluya, porque hoy hubo una presencia tremenda, esa última canción, y se desató algo, hermano. Entonces se desata algo. Eso es lo que yo le quiero dejar. Y en segundo lugar, estar en el espíritu. Si usted está en la carne, le es más difícil a Dios. No es que Dios no le pueda hablar cuando usted no adora y usted está en la carne. Dios lo puede hablar igual, Dios lo puede exhortar, lo puede edificar porque Dios nos ama, todo. Pero cuando usted está en el espíritu, está en sintonía con Dios y fluye muchísimo, todo, fluye todo. ¿Se da cuenta? Cuando usted está adorando y usted está en el espíritu, las cosas fluyen, usted fluye más. Amén. Porque Dios tiene que batallar con nuestra carne. Y cuando estamos en la carne, cuando estamos distraídos, imagínense que usted está queriéndose decir una palabra de amor a su esposa, y una palabra íntima, una palabra del corazón a corazón, que usted le está abriendo su alma, y él está con los fideos acá. ¿Qué? ¿Verdad que está el partido? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? No, te quería decir que terminé de comer y vamos a hablar, porque tengo que decirte algo importante. No puedes en ese contexto, ¿verdad? Porque si no es una pavada así, che, anda a pagar la cuenta, vos le decís porque no necesitas que te preste atención. Pero si es algo que vos le querés decir de tu corazón, le querés decir algo íntimo, algo. Y así nos quiere hablar Dios. Dios nos quiere hablar algo de su corazón. Nos quiere, como habíamos visto hoy, nos quiere tocar el corazón y hablar algo que te ama, algo que solamente vos y Dios conocés. No te lo puede dar en un contexto donde vos te dices cualquier cosa. Si vos estás en el espíritu, te metés en el espíritu y estás en la adoración, eso fluye más. Amén, fluye más porque estás metido en el lenguaje y ahí Dios se puede mover más. Entonces, hermano, si usted quiere lo profético, sí, pastor, yo lo quiero, amén, amén, adore, adore y esté en el espíritu, amén. Y cuando usted quiera discernir la profecía, sepa que yo les nombro los tipos de profecía, y con eso termino. Es la profecía personales, la profecía para la iglesia, la profecía ministeriales, la profecía familiares, la profecía para una nación o las profecías mesiánicas. Todo eso son tipos de profecía, no se confundan ni se enreden, porque Dios a veces en la Biblia habla de Cristo, habla de Mesías, y a veces para una nación, a veces para todos nosotros. Entonces, sépalo a eso, que el ministerio profético hay cosas tremendas, hermano, pero hay tipos de profecía que la Biblia está
está dando, amén. Entonces, en esta noche lo que yo quisiera es que usted crezca en ese discernimiento, para que usted pueda discernir lo profético. Esto yo se lo quiero dejar, hermano. Yo sé que es la arista un poquito más dura del lo profético, porque como que es la arista donde nos toca decir que esa profecía no era de Dios. Nadie quiere decir eso porque queda mal la iglesia, queda mal el evangelio. Pero la Biblia está claro, hermano, que puede haber falso profeta. Entonces nosotros no tenemos que enojarnos con Dios, sino que simplemente sepa discernir, ya está. Se acabó el asunto. No se enoje con el ministerio profético, no se enoje con Dios, no se enoje con los profetas, sino discierna, hermano. Discierna y eso va a ser la solución y ya está. No se vaya de la iglesia por una palabra que lo ofendió. No se vaya de la iglesia por una palabra que no se cumplió. No se vaya porque se sintió avergonzado delante de todo. Porque eso no es la intención del ministerio profético. Amén. Le pido siempre encarecidamente eso. Sino que veamos que el ministerio profético es una bendición. Que puede haber todas esas cosas, pero si usted sabe discernir, sabe entender, sabe pedir ayuda, esa palabra va a germinar a su tiempo, va a ser una semillita que va a dar un fruto. ¿ven? Entonces, no se pierda la bendición del ministerio profético por todas esas peligros o esas cosas que pueden pasar. ¿Amén? Porque yo sé que ha pasado tristemente, muchos cristianos han sido lastimados. Entonces, esa no es la idea de Dios, no es la idea del Señor. Y todos están siendo trabajados. Si un profeta se equivoca, oremos por él para que Dios se le revele. Y que Dios lo bendiga, que Dios le ayude a estar en el espíritu y todo. Porque, ¿no es cierto? Nosotros somos quien para juzgar a la persona. Siempre juzgamos la profecía, no a la persona. ¿Amén? Juzgamos lo que está diciendo. Supongante que está diciendo algo errado. Entonces vos juzgás lo que está diciendo. Vos, el hermano, lo seguís amando, lo seguís bendiciendo. Pero si te está diciendo algo que no está en la palabra, que no es la voluntad de Dios, o que contradice algo que Dios te viene hablando, entonces, bueno, digamos, no lo tomé y ya está. No lo tomé porque no es algo de Dios, pero seguí creyendo en lo que Dios tiene para tu vida y en lo que Dios tiene en lo profético. Amén. Que eso no sea una traba, porque Dios quiere bendecirnos. Así que esa es la palabra en esta noche, hermano. Así que le pido que se ponga de pie para que Dios, vamos a orar para que Dios nos dé discernimiento, hermano. Que usted pueda crecer en esta noche. Y si alguien ha sido lastimado, ha sido herido por alguna experiencia, ha sido como violentado, sentirse avergonzado, sentirse así, no es la idea de Dios. Vamos a romper con todo eso, porque Dios lo ama, Dios lo ama. Entonces Dios quiere que usted discierna simplemente, discierna cuál es el Espíritu de Dios. Amén. Así que le pido que usted levante su mano y adore, hermano. ¿Qué le parece si adoramos? ¿Qué le parece si generamos una atmósfera en esta noche? Unos minutos más, unos minutos más. Unos minutos, hermano. Y levante su mano, levante su mano. Tiene que formarse la atmósfera de la Shekinah. Vamos a crear lo Yo quiero compartir algo muy especial. Una hermana tuvo una revelación muy preciosa que tocó mucho mi corazón. Me dijo que realmente estábamos en un lugar con mucha gente, muchos jóvenes. Esta va a ser una iglesia de jóvenes. Y que veía muchas camillas, muchísimas camillas blancas. Nosotros con los pastores trabajando, y que entraba una persona muy especial y miraba todo con detalle. Y decía algo que está escrito, que se confirmó esa revelación, un sueño, se confirmó con lo que Dios nos dio a nosotros. Nosotros tres, hablando en nuestro hogar, decíamos, queremos una iglesia adoradora. Ahí amén. Dice, amén. Queremos ser una iglesia adoradora que gane almas predicando a Jesucristo y que viva la palabra de Dios, respaldándolas para un crecimiento sano y efectivo y de lugar al obrar sobrenatural del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios puso en nuestros corazones. Esto es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, que se preparen, porque queremos ser una iglesia adoradora. Y esta persona vino a decretar lo que ya había puesto en nuestros corazones. Así nos dijo nuestro profeta Daniel López. El Espíritu Santo le va a confirmar lo que Dios pone primeramente en ustedes como pastores. Y en esta noche, nosotros como cuerpo pastoral se lo transferimos al pueblo, que queremos ser una iglesia adoradora, una iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad. En verdad significa
en Cristo, hermano. Por eso en esta hora, tomémonos unos minutitos, porque aquí el que obra y le damos lugar es al Espíritu Santo Amén. de Dios. Que Amén. sea bienvenido en este lugar, porque esta hermana que tuvo esta revelación dice, me llama la atención, disciérnalo ustedes, ¿por qué la iglesia de ustedes no tiene techo? No tenía techo. Nosotros con Esteban saltábamos, gloria a Dios. Eso significa que están los cielos abiertos para la iglesia Sanidad de las Naciones. Eso significa que el Espíritu Santo acá no va a tener techo, acá va a obrar con cada uno de ustedes. Ustedes van a tener el mismo espíritu que Dios nos dio a nosotros. Por eso se lo transferimos en esta noche. Reciba ese espíritu de adoración, ese espíritu profético, en orden, en unidad de espíritu y trabajar en equipo. Y en verdad, hermano, cada uno en su lugar, trabajar en equipo, unido, amalgamado por medio del Espíritu Santo. Por eso en esta noche, tomémonos unos minutitos. Adora a tu Dios, adora a Cristo, dile que lo amas. Dile, ven Jesucristo, ven Espíritu Santo. Oh, envuélveme Espíritu Santo. Yo quiero que comences a hablar en lengua. Habla en lengua, dale lugar. Dile, Espíritu Santo, toca mi boca, mi lengua, límpiala. Quiero lanzar esas palabras proféticas, hablar en lengua. Direcciona al pueblo, Padre, en esta hora. Direcciona a tus hijos, a tus hijas, en orden, Padre, para que venga esa palabra de amor, esa palabra de edificación, esa palabra que nos levante, para que podamos, todo enfermo que entre por la puerta, vamos a tener una camilla del reino de Dios, blanca, inmaculada, como dice la palabra. El reino de Dios es gozo, paz, amor, virtud. Por eso todo eso tenemos que estar preparados, hermano. Prepárate, orá, clamá, ayuná, orá en el Espíritu, para que podamos estar recibiendo a los enfermos, Señor, que vamos a poner en la camilla por un tiempo de sanidad interior, para que puedan sanar su alma, para que puedan, después tenemos que direccionarlo. Cada uno va a trabajar en el lugar que Dios los ponga. Por eso decimos en esta noche que el Espíritu Santo te hable, hermana. Si tú no tienes tu lugar, habla con Dios. Pídele el lugar. Señor, quiero hacer algo en esta iglesia. Dime tú, direccióname. Por eso vamos a orar, vamos a clamar, vamos a adorar en esta noche. Oh, ven Espíritu, ven Espíritu Santo. Oh, comienza a pasear.